¿Qué tal, mis hermanos y amigos? En este día los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y les deseo una profunda bendición en esta temporada de fin de año, Navidad y Año Nuevo. Bueno, un saludo bien especial de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Sé que todos los que amamos al Señor y que buscan al Señor en este tiempo, al Señor Jesucristo, pues no están ocupados solamente en sí mismos y en cosas pasajeras, sino en las cosas que trascienden y sobre todo en las perspectivas que tienen. Bueno, después de casi mes y medio no había podido continuar las grabaciones por motivos de salud, pero le doy gracias a nuestro Señor, a mi Padre Celestial, porque aquí estoy nuevamente y quiero compartir algo muy especial, como siempre, pero al terminar el año, entonces vamos a estar compartiendo el tema el emprendimiento y su origen bíblico. En este tiempo y en estos años últimos, la sociedad casi siempre se ha empeñado en buscar principios de emprendimiento. Y la verdad es que hoy quiero compartir esta palabra. La palabra de Dios tiene orientación para todo. Y al terminar un año y comenzar otro, si es la santa voluntad de nuestro Dios, entonces debemos emprender cosas, emprender trabajos, proyectos, tener iniciativas y muchas otras cosas. Por lo tanto, el emprendimiento es indispensable. Entonces, permítame compartir en unos dos videos, programas, este tema y dejarlo de una manera especial para orientar a la congregación, para orientar a las personas, pastores, líderes que desean realmente y están en esta perspectiva de proyectarse hacia el futuro. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿y para qué proyectarse tanto si ya el fin de todas las cosas se acerca? Jesucristo viene por segunda vez, ya Cristo está a las puertas, ¿para qué ocuparnos de estos? Bueno, mi respuesta siempre van allí acordes a las Santas Escrituras. En San Lucas 12, el Señor nos da unas orientaciones acerca de su segunda venida y habla de el siervo vigilante. Y en otros pasajes de los evangelios dice, aquellos siervos que el Señor dejó yéndose lejos, dice, y los dejó y les entregó todos sus bienes para que los repartieran y los administraran. Y luego dice claramente, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Entonces, lo mejor es que el Señor nos encuentre ocupado, haciendo las cosas, emprendiendo los trabajos, emprendiendo las empresas, emprendiendo las actividades que Él nos encomendó. De tal manera que vamos a estar entonces tratando. Ahora el pasaje, uno de los pasajes bastante clave es el Salmo 112, pero vamos a partir de Josué capítulo 1. El libro de Josué capítulo 1 vamos a tener allí entonces esta porción y voy a permitirme leer unos versículos en el capítulo 1. Las Sagradas Escrituras nos dicen lo siguiente y tiene como título preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, tenga en cuenta esto, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta
el gran río Éufrates. Bendito sea el Señor, desde el río Éufrates hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. El versículo 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te desampararé ni te dejaré. Y el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Vea, esto es para los emprendedores. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Vea pues, para que seas prosperado. Seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Repito esta última parte: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Allí está el emprendimiento, el origen bíblico, desde los tiempos de Josué. Amigos, la verdad, compartir esta orientación tiene un propósito bien especial, tanto a las congregaciones, a la iglesia del Señor, como sobre todo al líder, al siervo, al predicador, al ministro, al pastor de la grey. Por lo tanto, entonces debemos tener un propósito claro. El propósito claro es aprender qué es el emprendimiento a la luz de la palabra del Señor y su origen bíblico. ¿Para qué es el emprendimiento? ¿Qué es el emprendimiento? Y cómo desarrollar entonces las iniciativas del emprendimiento, con tal de que aquel hombre o mujer que ha sido salvado por Dios y llamado a un santo ministerio pueda entonces desarrollar los planes divinos, las iniciativas divinas aquí en la tierra, entre tanto que el Señor regresa, como decía al comienzo. Entonces tengamos en cuenta ese propósito. Es para orientar y ver cómo Dios, el gran emprendedor, entonces nos enseña a nosotros y nos pone para que desarrollemos nuestras habilidades, las capacidades que Él mismo ha puesto en nosotros, y desarrollemos sus planes y sus iniciativas y su proyecto glorioso de salvación, de evangelización del mundo. Entonces veamos en algunos puntos básicos acá. En primer lugar, vamos a encontrar y vamos a mirar en esta parte. Entonces, primero, ¿qué es el emprendimiento? Y el emprendimiento entonces es al iniciar una actividad, cualquiera que sea, tenemos que exigir toda actividad o trabajo, exige entonces esfuerzo, exige valentía, exige iniciativa, sobre todo iniciativa, tener perspectivas y tener entonces asumir arduo trabajo y alto riesgo. Todo proyecto tiene margen de riesgos y uno tiene que asumir estas cosas: riesgo en el tiempo, en el dinero, en el trabajo. Y luego, eso en cuanto a esas cosas, pero en cuanto al emprendedor, el emprendedor tiene que ser una persona visionaria, una persona que tiene deseos, que tiene anhelos, una persona que tiene perspectivas de hacer y de lograr algo. Entonces, el emprendimiento tiene que ver con las cosas que se realizan, pero especialmente con el emprendedor. Aquel emprendedor es como el administrador, el pastor, el predicador, el ingeniero, el médico. Entonces tiene que emprender cosas. El arquitecto, el ingeniero civil, ¿no? Quien quiera que sea, va a emprender cosas, trabajos. Entonces a eso nos lleva realmente esta orientación, queridos hermanos. Entonces vamos a ver en unos puntos fundamentales cómo se desarrollan estas partes. El emprendimiento relacionado con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura, se relaciona también con las empresas, tanto en lo secular y académico, laboral, como en lo teológico y evangelístico,
y edificación de la iglesia del Señor aquí en la tierra, hasta llegar a su cometido y cumplir su carrera especial. Entonces, como ese emprendimiento tiene que ver con empresa, el emprendedor llega a ser precisamente también un empresario. Y eso es lo que vemos en Josué, la gran empresa de la conquista de la tierra de Canaán. Amigos y hermanos, podemos ilustrar y tomar algunas ilustraciones del mundo de los negocios, de la empresa, por ejemplo, colombiana. Tenemos aquí en Colombia a Carlos Ardila Lule, un bumangués que estudió en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, Ingeniería Civil, en la Facultad de Minas. En 1951 se graduó como ingeniero civil. Él falleció el 13 de agosto de 2021, hace unos meses. Pero este hombre, en 70 años de emprendimiento, de trabajo, logró constituir más de 20 organizaciones empresariales y muchas empresas y muchas áreas, entre ellas RCN, televisión, radio, Postobón y muchas otras. Logró que a través de sus empresas crear más de 40.000 empleos, que se ocupa el desarrollo empresarial, Ardila Lule. Bueno, eso en el campo empresarial e industrial de Colombia. Pero podemos mirar varios ejemplos ahora a partir del origen bíblico. En el origen bíblico tenemos varios y vamos a hablar inmediatamente a partir del Génesis, pero miremos que tenemos empresas grandes tal como el tiempo de Noé. Hasta hace algunos días los científicos y descubridores nos han dicho que no ha habido un barco más grande que el arca de Noé, que está registrado en Génesis capítulo 6 y 7. La construcción y el propósito por el cual se construyó el arca de Noé, un trabajo que duró como 120 años. Entonces, para que cupieran tantos animales y todavía hayan encontrado los restos del arca de Noé en el siglo XXI, siglo XX y XXI. Amigos, el sabio Salomón construyó el templo más hermoso y más grande, una de las 7 maravillas del mundo, en Jerusalén, en el monte Sión. Ahí tenemos esa grande empresa que desde lejos hasta la reina de Cándace de los etíopes venía para mirar las maravillas que Salomón tenía. Pero tenemos en el Nuevo Testamento a un gran emprendedor en el campo evangelístico y se llamó Saulo de Tarso, que después fue Pablo, a quien llamamos el apóstol Pablo. Pablo emprendió 3 grandes viajes misioneros por el Asia Menor hasta llegar a Europa, y en el 4.º viaje, que iba prisionero pero llevando el evangelio hacia Roma. Este es el más grande sistematizador del evangelio a través de sus 13 epístolas del Nuevo Testamento y sus grandes viajes misioneros y fundación y plantación de iglesias por todo el imperio romano hasta la capital, Roma. Un gran emprendedor. Usted puede encontrar esa historia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 al capítulo 28. Entonces tenemos esos grandes ejemplos, queridos hermanos. Tenemos aquí que el emprendimiento a la luz de la Biblia se tiene que ver con el caminar, con el encaminarse a algo. Tiene que ver con ir de acá hacia allá. El ejemplo de Josué. Sabemos todos por el libro del Éxodo, históricamente, que Israel estuvo 430 años esclavo en Egipto. Luego Dios envió al libertador Moisés y sacó al pueblo de Israel, y por 40 años anduvo por el desierto, y luego ahora llega a las riberas del Jordán y Dios le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto, tú levántate y entrarás a tomar posesión y repartir esta tierra a los hijos de Israel, así como se lo juré a ellos. Él tiene que ver con levantarse y caminar. Recuerde un proverbio chino que dice: el paso más grande de todo proyecto es el primer paso. El primero.
Entonces hay que levantarse a caminar, como decía Antonio Machado. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, andando y andando, vamos caminando. Amigos y hermanos, es realmente esto lo que nos lleva a nosotros a entender que el emprendimiento bíblico, con todos estos ejemplos, nos lleva para que nosotros estemos desafiados a alcanzar grandes cosas. Miremos en cuanto al origen, segundo lugar, en cuanto al origen del emprendimiento. Y encontramos, vamos a partir de Génesis 1.1. Génesis 1.1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Dios, podemos colocar aquí nosotros los cristianos, los teólogos, los que creemos en la palabra del Señor, en la revelación, para el mundo entero, para el universo, cielos y tierra. Note que allí encierra todo. No es una margen ni es una cuestión tangencial, no, lo encierra todo, los cielos y la tierra. Dios es el que tiene esa iniciativa. Pero en el mismo Génesis 2, versículo 7 dice: y Dios hizo todas las cosas y vio que era en gran manera bueno, y tomó polvo e hizo al hombre, y lo hizo a su imagen y semejanza, y sopló en su nariz espíritu o aliento de vida. Entonces Dios nos crea a nosotros. Tremenda empresa, tremendo emprendimiento del Señor, hacer lo más grande, lo más valioso, lo más desarrollado que es el mismo ser humano. Y a ese ser humano entonces le encomienda a cuidar y cultivar el huerto. Dos palabras. Cuidar tiene que ver con administrar todo, y tenía que tener mucho emprendimiento para comenzar a cuidar todo lo que Dios le entregó. Pero cultivar es desarrollar. Cuidar y cultivar, dos palabras, solamente dos palabras le da Dios: cuidar y cultivar. De ahí para adelante todo lo demás es el emprendimiento que Adán hace en el huerto, en el versículo 15, Génesis 2.15. Pero vamos a ver en el versículo 19 que Dios siguió creando y creó todos los animales, y luego dice, le trajo todos los animales a Adán y le dijo: mira cómo usted los va a llamar. Dios no le dio los nombres, le entregó los animales, le entregó el huerto para que lo cuidara, lo administrara y lo cultivara. No le dio todo allí, pero le dio inteligencia y le dio desarrollo para que emprendiera. Le trajo los animales y no le dijo: a este póngale rano, a este póngale mico, a este póngale elefante. No, Dios le dijo: mira cómo los va a llamar. Y tuvo que emprender una de las grandes empresas de llamar, y dice el texto sagrado que así como Adán llamó los animales, ese es su nombre. El caballo es caballo, la vaca es vaca, el asno es asno, la culebra, culebra, serpiente, etc. Entonces ahí tenemos el origen bíblico, desde los orígenes, donde está Génesis, que quiere decir los orígenes de todo. Amigos, la verdad, tenemos ese principio grande que Dios nos dejó. Pero también podemos ver que el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios está allí para crear, para desarrollar. El Espíritu Santo en Génesis 1.2 dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y estaba como empollando en la creación. Y el Espíritu Santo se mueve a través de toda la Biblia, hasta desde Génesis, aquí 1.2, versículo 2, hasta Apocalipsis 22, donde dice: y el Espíritu Santo y la iglesia le dicen: ven ahora mismo. ¿Ve? Queridos, tenemos esa instrucción preciosa. El Espíritu Santo guía a la persona humana, tanto en el convencimiento, para que sea convencido de pecado, de justicia y juicio, y pueda creer en Jesucristo como su único y personal Salvador, y seguir las pisadas del Señor. Eso está en San Juan capítulo 16, versículo 8. Pero en San Juan 15 también dice que el Señor dice: yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con vosotros y esté en vosotros. Entonces el Espíritu Santo estará en nosotros
estará con nosotros y estará sobre nosotros. Hechos 1:8. El Espíritu Santo entonces nos guía en todo esto que hacemos, nos enseña y nos guía a toda la verdad. ¿Quieres saber cuál es la verdad? Ahí tiene que leer la palabra, guiado por el Espíritu Santo. Si lees la Biblia de cualquier otra manera, como leer un diccionario, como leer una geografía, no va a encontrar la revelación, porque tiene que tener comunión con el Espíritu Santo. Para eso tiene que creer en el Señor Jesucristo. Amigos, todo esto hablando del emprendimiento. Pero en tercer lugar, quiero concluir aquí en este punto, entonces el emprendimiento, yendo al caso de Josué. En el caso de Josué, entonces tenemos el versículo 1, dice, Dios llamó a Josué y le dijo, levántate, porque mi siervo Moisés ha muerto. Aquí encontramos entonces estos principios. El emprendedor, Josué, sucesor de Moisés, para emprender una de las más grandes empresas. Y tenemos ahí en el versículo 1 ese principio, pero también tenemos en el versículo 2 que ya leí, ¿verdad? Versículo 2 de Josué. Vea, el texto sagrado aquí dice claramente, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Tiene que pasar, tiene que andar, lo que ya dije. Tiene que caminar este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y luego, ese es el principio, la orden de emprender un camino, una conquista grande. Bendito sea el Señor. Pero además de eso, le dice a Moisés, versículo 3, le da entonces las delimitaciones de la empresa más grande de la conquista. Es decir, los límites, que ya lo leímos también, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces aquí está el andar, vea, tienen que ir caminando, ir midiendo, ir mirando los límites de la tierra, y como lo establece aquí, dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, es decir, el mar Mediterráneo, será vuestro territorio. Ahí están los límites. Hoy en día Israel no tiene sino una partecita ahí y está rodeado por algunos que inclusive dice que Israel los ha invadido. No ha invadido nada. Antes, hasta el río Éufrates y todo lo demás, Jordania, el Líbano, todo eso es territorio de Israel. Los otros son los que han invadido a través de los 3000 y pico de años de historia que han habido para el pueblo de Israel, cuando Dios ya les había dado esta delimitación. Amigos, esta es una gran conquista, esta es una gran empresa. Por eso el emprendimiento es bíblico, y personas como Josué, un gran emprendedor, un gran hombre, una gran persona que emprendió grandes cosas para conquistar, amigos. Miren, es necesario que nosotros vayamos por la fe. En Hebreos capítulo 11 tenemos el versículo 1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, todo el que se acerca a Él tiene que creer que Él existe y recompensa a los que lo buscan y creen en Él. Bendito sea su santo nombre. Pero también dice en los versículos 33 al 35 que por la fe conquistaron reinos, derrotaron espada, evitaron espada, derrotaron grandes enemigos, conquistaron la tierra. 10 cosas enumeran esos versículos que le oraron a los antiguos a través de la fe. Entonces la fe tiene que estar unida al emprendedor, la obra del Espíritu Santo que imparte, influye y crea fe en nosotros a través de la palabra para ir hacia adelante. Queridos, este es el momento que nosotros debemos emprender
este camino, este andar cristiano. La vida cristiana es una andadura, es un emprendimiento. Desde el momento que usted y yo creemos en el Señor, se llama la carrera cristiana. Eso está en Hebreos 12:2. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es el andar. Y ya dijimos que emprender desde el origen del Nuevo Testamento significa encaminarse, andar encaminándose. Jesús se encaminó hacia Jerusalén, hacia la cruz del Calvario, a cumplir la meta y el objetivo, el cometido que el Padre le había encomendado. Por eso fue hasta la cruz, al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a la derecha del Padre Celestial, y desde allí vendrá por segunda vez, que estamos esperando en estos días porque las señales se están cumpliendo todas. Emprenda usted hoy esa carrera, emprenda usted en el Señor Jesucristo, creyendo en Él, para que comience a caminar. Pero si Dios le da tiempo, entonces emprenda para el año que viene, hágase un objetivo, hágase un proyecto de vida y diga, si Dios quiere, como dice Santiago capítulo 4, iremos y conquistaremos y negociaremos. Pero tengamos en cuenta que la brevedad de nuestra vida, según Santiago capítulo 4, es como la nieblina que resulta en la mañana en la cordillera y dice al rato se desvanece. Nuestra vida es pasajera aquí en la tierra. Entre tanto, como el siervo vigilante que decía al comienzo, entonces emprendamos a andar con el Señor, caminar con Dios como lo hizo el antiguo patriarca Enoc. Caminó Enoc con Dios, pero antes de irse y de estar con Dios, dice, tuvo testimonio de que agradó, caminó con Dios y agradó a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Amigos, los invito en este tiempo, estamos terminando año. Si Dios permite, si Dios quiere, tendremos entrada o caminaremos hacia el año 22. Si Dios lo permite y nos da la vida. Pero, sino que Dios nos encuentre haciendo así ocupados. Este servidor hizo proyecto de vida y todo lo que hicimos hace más de 40 años, proyecto de vida con mi esposa Graciela, Dios nos lo ha concedido. Y ahora ya estamos un poco adultos, o bien adultos, pero todavía tenemos este proyecto Casa de Salem. Y lo estamos desarrollando, la segunda etapa precisamente. La primera etapa, esta casa donde vivimos, comprando todo esto, con lo que Dios nos dio durante 41 años, ¿no? Ahorrando un peso aquí, otro peso allí, trabajando, emprendiendo, haciendo proyectos, usando la inteligencia, la iniciativa, el ahorro y emprendiendo lo que Dios nos puso a hacer. Por eso el versículo 7 dice, y todo lo que emprendas te saldrá bien. Creamos esa promesa. Y crea usted que lo que emprende hoy va a salir bien. Permítame terminar con una oración, esta reflexión. Pero antes de ello, lo invito para el próximo, porque es una segunda parte que tengo, requisitos del emprendedor. Y quedamos apenas allí en los versículos 5, 4 de Josué 1. Vamos a ver del 5 al 9. Y vamos a ver requisitos preciosos, pero no se pierde el próximo video. Pero es más, lo desafío y lo invito para que comparte este video con todos sus contactos, en las redes y donde sea, pero compártelo con sus amigos, familiares, para que también emprendan, para que también sean orientados a la luz de la palabra de Dios. Pero queremos terminar orando, clamando, porque la oración es la que nos conecta con el Padre Eterno, a través de la fe. Amado Dios, en este momento pido por cada uno de los que ven y oyen este video. Pido, Señor, que cada uno sea movido a emprender primero en el camino de Jesucristo la carrera cristiana, creyendo en ti, pero también emprendiendo su trabajo, su empresa, su negocio o el ministerio que tú le has entregado evangelístico, de predicación o enseñanza. Bendice a cada uno, a cada emprendedor en este momento, Señor. Tómalo en este momento. Levántalo, como dice allí en Josué 1:2. Levántate. Levántese usted, amigo, amiga que me escucha. Si
está emprendiendo algo, piensa que se ha acabado, crea ahora mismo. Te pido, Padre Celestial, que ahí ilumine la mente de aquella mujer, de aquel hombre que está pensando que ya todo se le acabó. No, levántese ahora, levántese si cree que estás caído en su vida, en su negocio, en su matrimonio, sus hijos. No, levántese, esa enfermedad desaparece en el nombre de Jesús. Levántese y comience a andar por fe como aquel paralítico de Betesda. Al oír la voz del Señor, el Señor le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Levántese ahora y anda. No eres un fracasado. Usted puede levantarse y caminar en el nombre de Jesús. Emprenda ahora por la fe y camine con Dios, camine con el Señor. Es este el momento suyo. Estamos terminando un año. Le damos gracias a Dios por este año 21 que está concluyendo. Pero le pedimos al Señor Dios, al Creador de cielos y tierra, que nos guíe a través de su Santo Espíritu, su palabra, si es su santa voluntad, que vayamos y lleguemos dentro de 2 o 3 días al año 2022, que sea su santa voluntad, que Él nos guíe y nos dirija, que la vida suya esté en las manos del Creador. Ahora, su hogar, su negocio, su trabajo, sus hijos. Oh, en el nombre del Señor, los bendigo y pido por cada uno de los que ven y oyen este video. Los bendigo en el nombre del Señor, y el próximo veremos esos requisitos preciosos para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga grandemente y que sea usted un gran emprendedor, una gran emprendedora, para gloria de Dios. Emprende ahora mismo en el nombre del Señor cosas para que glorifiquen a Dios y bendiga a su prójimo. Nos encontramos en el próximo video. Los quiero mucho. Dios los bendiga.